Buen día a todos, yo soy Paula Yesenia Aranis Espinosa, estudiante del doctorado en educación de E23BR de la Universidad IEXPRO. A continuación, mediante el streaming, daré a conocer los elementos del método de investigación cuantitativo y cualitativo. Compartiré la pantalla con algunos elementos. Ok. Tenemos las lecturas de Guillermo Briones, titulado Constructos, Variables e Hipótesis del capítulo 2 y del capítulo 3, Tipos de Investigaciones. También tenemos la referencia de Carlos Sandoval Casilimas, sobre todo en la segunda unidad, Enfoques en Modalidades de Investigación Cualitativa. Ok. Briones clasifica su información, su investigación en 5 apartados, que son los constructos, que son las variables, indicadores e índices, hipótesis y los tipos de investigación. Ok, para Briones, los constructos son propiedades subyacentes, o sea, de uno propio. Por ejemplo, la inteligencia, motivación, creatividad y actitudes que no son medibles de manera directa. También define a las variables como atributos que se dan en grados o modalidades. Estas sí son medibles. Por ejemplo, la edad, el sexo, la ocupación o el ingreso. Y tenemos una clasificación de variables: independientes, dependientes, intervenientes, individuales, colectivas, nominales, ordinales, proporcionales o de razón. Las independientes existe una modificación en otra variable. Las dependientes existen modificaciones siempre que la independiente cambie de valor. Y tal es el efecto, tal como es el variable efecto. Un ejemplo de ello sería el poder medir el autoritarismo. La interveniente es el puente entre la independiente y la dependiente. Un ejemplo de ello sería la religiosidad. Las individuales son las propiedades propias de las personas, obviamente, ¿verdad? Y un ejemplo de ello sería el nivel de escolaridad formal. Las colectivas, propiedades atribuidas a grupos. Un ejemplo de ello sería la tasa de escolaridad de un colectivo, grupo o categoría social. Nominales hace referencia a distinguir información con ciertos números. Por ejemplo, mencionaba que el número 2 era asignado para hombres y el 1 para mujeres. Ordinales nos indican relaciones de mayor o menor que. Ejemplo de ellos son los resultados de un exámenes escolares, que el 10 significa mayor aprendizaje y un 5 o un 6 puede significar menor aprendizaje. Y los proporcionales o de razón, que estos tienen propiedades a la aritmética, es decir, cuando, por ejemplo, mencionaba Paulina gana tanto, gana 5 a la semana, Humberto gana 10, o sea, son medibles. ¿Qué son los indicadores? Briones lo conceptualiza como aquellos constructos que son medibles, o sea, se miden directamente los constructos. Y tenemos varios ejemplos. Para medir la posición socioeconómica, tenemos como medida de valores, se mide con valores ordinales y con los indicadores ocupacionales no manuales y operaciones manuales. Tenemos también otro ejemplo, la actitud autoritaria, cómo se mide con respuestas y ponderaciones. El indicador sería de acuerdo, indiferente o en desacuerdo. La otra variable sería flexibilidad laboral con medidas aritméticas, sería nuevamente empleado para medir. Y los indicadores sería inseguridad laboral, cuántos empleados despidieron el mes pasado, la semana pasada, o sea, para recabar esos datos. El índice, por otra parte, está representado por indicadores, que es la combinación de valores o ponderaciones asignadas. En este caso, menciona por 100. Uno de los ejemplos de ellos sería índice de posición socioeconómica, de modernización de la matrícula universitaria o índice de inequidad. Las hipótesis son conjeturas sobre la realidad y hay dos tipos. Bueno, hacen la diferencia de objetivo de hipótesis y de hipótesis.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el primero dice, en las escuelas básicas de municipios, determinar el efecto que produce sobre el logro escolar la inversión per cápita por alumno. En cambio, una hipótesis está planteada de la siguiente manera. En las escuelas básicas de un municipio, la inversión per cápita por alumno aumenta el logro escolar cuando la inversión se hace en la capacitación de los profesores. O sea, está mayormente delimitada. La clasificación de hipótesis son descriptivas, tipológicas, relacionales, explicativas, cocausales y estadísticas. Las primeras descriptivas son en el objeto, se enfoca en el enfoque, se enfoca en el objeto estudiado. Las tipológicas suponen clasificaciones de las personas o objetos estudiados y las relacionales obviamente suponen relaciones entre dos o más propiedades de variables. Explicativas o causales suponen causa de un cierto fenómeno y estadísticas supuestos hechos que investigador del valor de una medida estadística. Y se derivan la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula dice que no existe diferencia y la alternativa sí existe diferencia. Por la parte final tenemos, en capítulo 3 de Briones, tenemos tipos de investigaciones. Las clasifican según el objetivo principal, cuáles son descriptivas explicativas, o se clasifican de acuerdo en un mismo periodo de estudio, pues son sincrónicas o transversales. También son clasificadas por cierto tiempo, por ejemplo, las diacrónicas o las longitudinales. Y por último tenemos la clasificación dependiente subvariable independiente, como son experimentales que se dividen o tienen tres metodologías: diseños de un grupo experimental, un grupo de control y mediciones antes y después de ambos grupos, o sea, creación de varios grupos. Diseño B, diseño con un grupo experimental y un grupo de control con mediciones solo después. Hay que aplicar solo después. Y el diseño de dos grupos apareados con mediciones antes y después. También tenemos las causo-experimentales que se dividen en el diseño de un grupo de control no equivalente y diseño de series cronológicas. Las no experimentales, una encuesta social en la que podemos recabar información a través de una encuesta social, estudio de casos, estudio de cohortes, la observación estructurada, investigación y acción participativa y la investigación evaluativa. Ok, tenemos ahora la referencia de Carlos Sandoval Casilimas, enfocándonos en la segunda unidad, enfoques y modalidades de la investigación cualitativa. Aquí tenemos diferentes metodologías, como son la primera, perspectivas comprensivas y explicativas, en que se centra en el interaccionismo simbólico y la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Los que estudian los procesos existenciales y procesos metodológicos. La etnografía también tiene que ver la etnografía y otros procesos que se relacionan como la etnometodología y la antropología, alternativas a la etnografía convencional. De estas se derivan diferentes procesos donde se lleva a cabo la intuición, análisis, descripción, observación, exploración de la conciencia, suspensión de las creencias y la interpretación de los significados ocultos. Ok, otro proceso que está inmerso es la hermenéutica, que es algo más de una propuesta filosófica. También se toma en cuenta la investigación-acción y la investigación-acción participativa como propuestas, y también nos permite los enfoques y modalidades de la investigación cualitativa, nos permite generar conocimiento más allá de la interpretación y la explicación. Por último, tenemos la teoría fundada en la propuesta metodológica general para construir una teoría desde la perspectiva cualitativa. En sí, cuantitativa nos permite recabar mayor información enfocada a los datos estadísticos, y la cualitativa nos invita más a la investigación, acción participativa y a la interpretación de información. Gracias.